de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nosotros necesitamos una correcta definición de pecado? Muy bien, esa es la intención de nuestra presentación. Vamos a intentar definir el pecado, podamos ver y darnos cuenta de las implicaciones en la manera en que comprendemos la salvación, la implicación soteriológica, la implicación de la definición de pecado para nuestra comprensión de la salvación. Eso es lo que nosotros vamos a intentar ver en esta mañana. Entonces, el punto es, ¿recuerdan ustedes durante nuestra primera presentación que nosotros dijimos que si nosotros tenemos un error al comienzo de nuestra argumentación, si nosotros tenemos un error al comienzo de nuestra comprensión de la salvación, este error se va a convertir en conclusiones y consecuencias distorsionadas de lo que es la salvación? Entonces, un error en la definición del pecado es un error en mi conclusión acerca de lo que es la salvación. Ese es el punto. Entonces vamos a intentar descubrir en la Biblia lo que la Biblia enseña que es pecado. Y vamos a confirmar nuestra comprensión con el espíritu de profecía en sus múltiples y variadas advertencias en relación a la importancia vital de tener una correcta comprensión de pecado. Muy bien, vamos a leer en primer lugar. Tenemos entonces tres definiciones bíblicas que la Escritura presenta, o mejor dicho, tenemos tres diferentes instancias, tenemos tres diferentes textos en el Nuevo Testamento que nos dicen pecado es tal cosa. Tres diferentes momentos, tres diferentes instancias en el Nuevo Testamento. ¿Ok? En estos tres diferentes textos aparece una definición de pecado. Entonces, nosotros vamos a intentar entender y comprender esta definición para que podamos avanzar desde este primer término, desde este primer punto de la ecuación, desde este primer bloque. Entonces, de acuerdo con Primera de Juan, capítulo número 3, versículo número 4, la Escritura nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. Aquí tenemos entonces una definición bíblica, una definición absolutamente clara, es la definición que ofrece Primera de Juan 3:4. Esta definición de Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, va a ser considerada, atención con lo que vamos a decir, esta definición de Primera de Juan 3:4 acerca del pecado como transgresión o infracción de la ley va a ser considerada por el espíritu de profecía como la única definición bíblica de pecado. ¿Ok? Y esto es muy importante que nosotros sepamos esto y lo vamos a recalcar durante nuestra presentación. Atención con lo que estamos diciendo aquí. Cuando decimos que pecado es transgresión de la ley, no estamos diciendo que pecado sea solamente un aspecto externo de la conducta humana. No, porque la ley de Dios abarca los pensamientos, las intenciones, los motivos, los fines, los principios internos del ser humano. No estamos diciendo que pecado como infracción de la ley se limite al ámbito externo del ser humano. No, porque la ley de Dios también norma sobre estos aspectos internos que ya mencionamos. Pensamientos, intenciones, fines, principios. Así que la ley de Dios en toda su amplitud, en todo lo que abarca,
La ley de Dios es la voluntad expresada y revelada de Dios. Así que cuando Dios revela su voluntad en su palabra, todo lo que sea enseñanza divina, todo lo que sea revelación de la voluntad de Dios en su palabra, puede ser considerado como voluntad de Dios, como ley de Dios. Entonces, los 10 mandamientos que Dios reveló al ser humano en el Sinaí, estos 10 mandamientos están desarrollados a través de principios y enseñanzas en toda la Biblia, de tal manera que la ley de Dios es sumamente abarcante. Muy bien, pero tenemos otra instancia, tenemos otro lugar en las Escrituras en donde se dice que pecado es tal cosa. Y esa instancia, en segundo lugar, es Santiago capítulo número 4, versículos 16 y 17. Santiago dice así: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Cuál es la soberbia de la que habla Santiago? La soberbia de Santiago es creer que estamos en posesión y en dominio de nuestra propia vida y nuestra propia circunstancia. En el contexto, Santiago está hablando de la soberbia que consiste en decir: hoy, mañana y el pasado mañana voy a hacer esto, voy a ganar esto, voy a vender esto y voy a hacer lo otro, sin considerar que es solamente gracias a Dios, mediante Dios, por causa de Dios, que eso puede llegar a ser. Así que no debo decir hoy, mañana y pasado mañana, sino que debo decir, si Dios quiere y vivimos, haremos esto y lo otro. Entonces, eso es lo que en el contexto Santiago está hablando. Y luego él dice así: toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Noten esto. ¿Tenemos en esencia otra definición de lo que es pecado o tenemos en esencia una definición dependiente de la primera? A ver, les hago una pregunta sencilla. ¿Cómo sabe el ser humano lo que es bueno y lo que es malo delante de los ojos de Dios? A través de la ley. A través de la ley, a través de la palabra, el ser humano conoce lo que es bueno y lo que es malo delante de Dios. Así que la única manera de saber lo que es bueno para hacerlo es conociendo la ley. Por tanto, Santiago capítulo 4, versículo 16 al 17, no nos da una definición alternativa de pecado, sino que nos da una definición dependiente de primera de Juan 3, versículo 4. Porque para saber hacer lo bueno, yo necesito conocer la revelación de la voluntad de Dios. Y esa revelación de su voluntad se encuentra en su ley y se encuentra en su palabra. De tal manera que esta definición es una definición exactamente dependiente de la primera. El pecado sigue siendo bíblicamente transgresión de la ley, porque la ley me comunica lo que es bueno para que yo lo haga. ¿Ok? Muy bien. Siguiente punto, aquí está. Mira, aquí nos dice, no, vamos a retroceder, por favor. Ok, aquí está. El siguiente versículo lo encontramos no, vamos a retroceder, aquí está, ok. El siguiente versículo lo encontramos en Romanos capítulo número 14, versículo número 23. Y en este lugar el Nuevo Testamento nos dice así: pero el que duda sobre lo que come, atención, el que duda sobre lo que come, ¿de qué otra manera se podría decir eso? De acuerdo al contexto, eso significa, pero el que no está convencido en su conciencia acerca de lo que aprueba, ¿ok? Pero el que duda sobre lo que come, en otras palabras, el que no está convencido en su conciencia acerca de lo que come, es condenado. ¿Por qué? Porque no lo hace con fe, no lo hace con
convicción aprobada de conciencia, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es, ¿qué cosa? Es pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Ahora note esto. Aquí la Biblia no está hablando en términos universales, sino que está hablando en un contexto en el cual el apóstol Pablo está discutiendo acerca de la legitimidad de aprobar en conciencia propia, individual, de cada hermano de la iglesia, los romanos. Cada uno de ellos debe estar convencido en su conciencia de que el proceder de comer o no comer las carnes sacrificadas a los ídolos es correcto o no es correcto. Cada quien debe aprobar en su conciencia aquello que para él es correcto. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo siguiente. Si usted no sabe, si usted no está seguro acerca de comer carne sacrificada a los ídolos, de que eso sea correcto delante de Dios, si usted no puede convencerse, si usted no está seguro, entonces no lo haga, porque no podemos actuar sobre la base de la duda. Pero si usted está convencido de que los ídolos no son nada y al mismo tiempo usted se convence de que al comer de esa carne usted no está causando afrenta a la conciencia de su hermano, usted no está afrentando a su hermano en Cristo, entonces si usted está convencido de que puede hacerlo, entonces hágalo, porque usted está convencido en su conciencia de que el proceder es bueno delante de Dios. Les hago una pregunta. ¿Cómo podemos saber si eso es aprobado o si eso no es aprobado delante de Dios? ¿Cómo podemos saberlo? Nuevamente, podemos saberlo por medio de la palabra. Nuevamente, podemos conocer la voluntad de Dios por medio de la ley. Entonces, lo que la palabra me indica y con toda seguridad yo creo y con toda seguridad y convicción de conciencia yo procedo, entonces yo procedo desde mi convicción de conciencia, desde mi relación correcta con la ley y con la voluntad de Dios, y entonces yo no procedo sobre la base de la duda, sino que procedo sobre la base de la fe, de mi convicción consciente y aprobada delante de Dios. Y es eso lo que el apóstol Pablo quiere decir cuando dice, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Porque si usted actúa no sabiendo si lo que está haciendo es bueno, no sabiendo si lo que está haciendo es malo, y actúa sobre la base de la duda, usted se está condenando a sí mismo. Pero si usted actúa sobre la base de una conciencia aprobada por la palabra de Dios que revela la voluntad de Dios, entonces usted puede proceder tranquilo porque usted está actuando sobre la base de la fe en la voluntad de Dios. Es eso lo que es eso lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 14. Por tanto, ¿de qué manera yo puedo tener conocimiento del bien y del mal para saber lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba? Nuevamente de la ley, nuevamente de la palabra de Dios. Así que esta definición de Romanos capítulo 14, versículo 23, no es una definición alternativa a lo que es pecado. Sigue siendo una definición dependiente del pecado como transgresión de la ley, porque es la ley lo que convence mi conciencia de un proceder correcto o de un proceder incorrecto. ¿Se da cuenta? Es la ley de Dios la que sigue definiendo el bien que mi conciencia pueda aprobar o el mal que mi conciencia pueda rechazar. De eso se trata. Entonces, quiero hacer una aclaratoria con respecto a esto. A ver, alguien puede decir en este punto, hermano Manuel, pero la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando leemos la Biblia en el idioma hebreo, la Biblia nos ofrece por lo menos 3 términos diferentes en el idioma hebreo para hablarnos de lo que es pecado. Nos ofrece el término hatat, que quiere decir pecado. Nos ofrece el término
pesha, que quiere decir una transgresión, digamos, por rebeldía, ¿ok? Una rebelión, el término pesha, o nos ofrece también, en tercer lugar, la palabra avon, que quiere decir una transgresión que no recibe mediación sacerdotal en el santuario. Entonces, aquí hay tres diferentes términos para pecado. Alguien podría decir, aquí tenemos en el hebreo tres diferentes definiciones de pecado. Y la verdad es que eso no es correcto, porque no tenemos tres diferentes definiciones en estos tres diferentes términos. Tenemos tres diferentes aspectos del pecado como transgresión de la ley. Me explico. Hatat es pecado como transgresión de la ley que se comete por yerro o que se comete por infracción de una ley ritual en el culto del santuario. ¿Ok? Hatat es un pecado que se comete por yerro. ¿Ok? Aquí, pecado como transgresión de la ley que se comete por yerro. Aquí, vamos con pesha. Pesha es transgresión de la ley de Dios que se hace por rebelión o rebeldía a la autoridad de Dios. Sigue siendo transgresión de la ley de Dios, pero con el aspecto de que se hace por rebeldía a la autoridad divina. ¿Ok? Pesha. Y pecado como avón sigue siendo transgresión de la ley de Dios, pero esta transgresión tiene el aspecto de que al ser cometida no recibe mediación en el santuario. Esta transgresión de la ley, en otras palabras, será cargada sobre el mismo individuo que la comete porque no recibe mediación, no tiene el beneficio de la intercesión. Entonces, no nos está dando los términos hebreos tres diferentes definiciones de pecado. Nos está dando una misma definición con aspectos acerca de la intencionalidad o la consecuencia de esa transgresión de la ley. De eso se trata. Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Mira esto. En esta siguiente diapositiva, nosotros vamos a leer un asunto muy, pero muy importante. En la página 556 del libro Conflicto de los Siglos, se nos dice así para beneficio nuestro en el espíritu de profecía. Mira lo que se dice aquí. Atención con esto. Voy a leer para ustedes. Página 556 del Conflicto de los Siglos. Dice así. Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. En inglés, la frase dice, and the real issues at stake in the great controversy. En otras palabras, la mejor traducción sería, y los asuntos reales involucrados o en juego en la gran controversia. Entonces, noten esto, por favor. Atención, atención, atención. Esto es demasiado importante. De acuerdo con el espíritu de profecía, tres son las áreas donde Satanás se esfuerza con mayor rigor y con mayor fuerza para engañar a los hijos de Dios, para hacer daño al plan de salvación. Tres son las áreas donde Satanás más se esfuerza. Número uno, Satanás se esfuerza en presentar de un modo falso, número uno, el carácter de Dios. Número uno, el carácter de Dios. Número dos, la naturaleza del pecado. Y número tres, los asuntos reales involucrados en la gran controversia. Entonces, cuando Satanás logra presentar de un modo falso el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y los asuntos de la gran controversia, ¿qué es lo que logra? Mira lo que logra, dice ella así en el final de la cita. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad. ¿Para qué? Libertad para pecar. Entonces, les hago una pregunta.
¿Para qué Satanás se esfuerza en presentar de un modo falso el carácter de Dios? Para que los hombres sientan libertad para pecar. ¿Para qué Satanás se esfuerza en presentar de un modo falso la naturaleza del pecado? Para que los hombres sientan libertad de pecar. ¿Para qué Satanás se esfuerza en ocultar y presentar de un modo falso los asuntos involucrados en el conflicto de los siglos? Para que los hombres sientan libertad de pecar. Entonces, no se nos olvide eso, por favor, porque es demasiado importante. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora mira esto. Mira lo que ella nos va a decir en esta cita. Elena de White tiene un capítulo en El conflicto de los siglos que se llama El origen del mal y del dolor. Y este capítulo del conflicto de los siglos es demasiado importante en los escritos de Elena de White. ¿Por qué? Porque es en este capítulo, así como lo hacen Patriarcas y Profetas, así como lo hacen El deseado de todas las gentes, así como lo hacen Historia de la Redención, es en estos capítulos donde Elena de White expone el conflicto de los siglos y dónde radica la solución del conflicto. Y en este capítulo, Elena de White dice así, mira lo que ella dice en relación con el origen del pecado, el origen del mal y el problema de definir mal el pecado. Mira lo que ella dice. Dice ella así, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, dice ella, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado. En otras palabras, se puede comprender lo suficiente en relación con el origen del pecado y la manera en la cual finalmente Dios va a erradicarlo. ¿Para qué? Para hacer entender manifiesta la justicia y benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Y mira lo que dice ella ahora. Nada se enseña, y esto es demasiado importante, queridos hermanos, porque si es nada, dice ella. Nada se enseña con mayor claridad en las Sagradas Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo. Y luego dice, y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que dieran lugar a la rebelión. En otras palabras, la rebelión no es culpa de que Dios haya retenido su gracia, ni de que Dios haya cometido un error en su gobierno y en su ley. Y mira cómo termina esta parte. El pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. ¿No hay qué cosa? No hay razón que pueda explicar su presencia. Siguiente diapositiva. La cita continúa diciendo así. Por cierto, la cita se encuentra en la página 484 del conflicto de los siglos. Y ahora mira cómo termina la cita. Mira cómo termina el párrafo. Elena de White dice así. Es algo misterioso e inexplicable. ¿Qué cosa? El pecado. El pecado es algo misterioso e inexplicable. Excusar el pecado, equivaldría a defenderlo. Voy a repetir esta parte. Excusar el pecado equivale a defenderlo. Y sigue diciendo la cita. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. Termina la cita con estas palabras. Atención. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. 2 puntos. El pecado es transgresión de la ley. Pregunto, ¿dónde está esa definición? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice ella, la única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. 2 puntos.
El pecado es transgresión de la ley. Y sigue diciendo ella, es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley del amor. Escucha, esta traducción es una traducción confusa. ¿Por qué es una traducción confusa? Porque en inglés no dice manifestación externa. Eso no lo dice en el inglés. En el inglés dice ella así, que pecado, dice ella, después de decir que el pecado en su única definición bíblica es transgresión de la ley, ella dice en inglés lo siguiente: It is the outworking of a principle at war with the great law of love, que es el fundamento del gobierno divino. En otras palabras, ella está diciendo que el pecado es no la manifestación externa. La palabra inglesa outworking no significa manifestación exterior. La palabra outworking significa el desarrollo final o la completación de algo que ha iniciado. Outworking en inglés significa completación, significa desarrollo final de algo que ya ha iniciado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que Elena de White está diciendo? Elena de White está diciendo que el pecado es la completación o el desarrollo último, el desarrollo final de un principio que se encuentra en pugna con la gran ley del amor, que es el fundamento del gobierno divino. En otras palabras, atención, el principio que se encuentra en pugna con la gran ley del amor no es en sí mismo el pecado. Lo que es pecado es el desarrollo final, la completación de ese principio. ¿Se da cuenta? Ok, siguiente diapositiva, por favor. Entonces les hago una pregunta. Miren esto. ¿Por qué creen ustedes que Elena de White era tan, pero tan específica y tan insistente en el contexto de lograr entender el pecado y la disposición final de cómo Dios va a tratar contra el pecado y contra todo mal? ¿Por qué ustedes creen que era tan específica y tan insistente en que tengamos una definición correcta de pecado? En que nos quedemos con la única definición bíblica de pecado, que es transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué razón? Mira esto. Ella dice así en estas ocasiones. Mira lo siguiente. Elena de White repite esto en más de 12 lugares distintos en sus escritos, que el pecado es el pecado bíblicamente definido, solamente la única definición bíblica es transgresión de la ley. Elena de White va a repetir eso muchas veces en sus escritos, más de 12 veces, que la única definición bíblica de pecado es transgresión de la ley de Dios. Miren lo que ella dice en estas dos ocasiones. La primera la encontramos en Review and Herald del 3 de abril de 1888. Leemos así: queremos comprender qué es el pecado. Dos puntos. Es la transgresión de la ley de Dios. Punto y seguido, mira lo que dice. Es la única definición dada en las Escrituras. ¿Se da cuenta? Siguiente aquí, el punto es Review and Herald del 15 de julio de 1890. Mira lo que dice Elena de White. Cualquiera, no, vamos atrás, por favor. Eso, muchas gracias. Dice 1890, 15 de julio de 1890, dice ella así: cualquiera que comete pecado traspasa también la ley. ¿Por qué? Ya que el pecado es la transgresión de la ley. Y mira lo que dice ella después del punto y seguido. Esa es la única definición de pecado dada en las Sagradas Escrituras. Y debiéramos procurar, escucha, debiéramos procurar entender qué es el pecado. ¿A fin? ¿Para qué? Escucha, a fin de que algunos no se nos encuentre en oposición al Dios del cielo. Entonces, ¿por qué es importante comprender correctamente lo que es el pecado? Es importante comprender correctamente lo que es el pecado para que no se nos encuentre en oposición al Dios del cielo. Por eso es importante conocer lo que es el pecado. Y la única definición de pecado, insiste Elena de White más de 12 veces en sus escritos, que la única definición de pecado es pecado como transgresión de la ley de Dios. Pregunto,
¿Por qué Elena de White era tan insistente? Siguiente diapositiva. Aquí está la respuesta a su insistencia. ¿Por qué era tan insistente? Precisamente porque ella conocía la existencia de una definición distinta de pecado que algunos creen encontrar en la Biblia. Elena de White insiste tanto en que la única definición de pecado es la transgresión de la ley de Dios porque Elena de White sabe, conoce, entiende que existe otra forma de definir el pecado, pero que no es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Y cuál es esa otra forma de definir el pecado? Aquí está. ¿Qué es esto que voy a leer para ustedes? Voy a leer lo que dice Juan Calvino en su libro Institución de la Religión Cristiana, sección número 2, capítulo 1. Y aquí, atención, no está hablando un teólogo adventista, está hablando un teólogo que fue la pieza sistemática, coherente, lógica del entramado de la teología reformada, del entramado de la teología de la Reforma protestante. ¿Ok? Calvino, mucho más que Lutero, fue el sistematizador de la teología protestante que va a dar lugar a la teología reformada. Atención, mira lo que dice Calvino. No es un teólogo adventista el que está diciendo esto. Lo dice Juan Calvino. Mira lo que dice Juan Calvino acerca del pecado. Dice él: digo pues, que el pecado original es una corrupción y perversión hereditarias de nuestra naturaleza, difundidas en todas las partes del alma, lo cual, es decir, esta corrupción de la naturaleza, esta perversión hereditaria de la naturaleza, nos hace, escucha, lo cual primeramente nos hace culpables de la ira de Dios. Y además produce en nosotros lo que la Escritura denomina obras de la carne. Y esto, atención con lo que va a decir Calvino, y esto es precisamente lo que San Pablo tantas veces llama pecado. Escucha esto. De acuerdo con Calvino, lo que Pablo llama pecado no es transgresión de la ley. De acuerdo con Calvino, lo que Pablo llama pecado es la perversión y corrupción de la naturaleza humana que se recibe por herencia. En otras palabras, pecado es naturaleza heredada. En otras palabras, el pecado no es transgresión de la ley de Dios. El pecado es la naturaleza con la que hemos nacido, la naturaleza que hemos heredado, la naturaleza que nos constituye sin nosotros haberlos decidido, sin nosotros haber intervenido en ello, sin nosotros haber decidido semejante cosa. Pecado es lo que nos constituye, pecado es lo que somos, pecado es la forma en que nacemos, pecado es la condición del ser, pecado es el estado del ser, pecado es lo que traemos al mundo, pecado es aquello que nos forma, pecado es lo que somos, no lo que decidimos hacer. Esto es lo que dice Calvino. ¿Ok? Ahora escucha esto. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿cuál es la diferencia entre pecado como transgresión de la ley de Dios y pecado como naturaleza heredada, pervertida y corrompida? ¿Cuál es la diferencia entre pecado como transgresión y pecado como naturaleza? A ver, la diferencia es la siguiente. Escuchen esto. El pecado como transgresión de la ley de Dios posiciona el concepto de pecado dentro del ámbito de la voluntad. En otras palabras, dentro del ámbito del carácter. ¿Se da cuenta? Pecado como transgresión de la ley dice que el pecado es un asunto
de la voluntad, es un asunto de la decisión, es un asunto del carácter. ¿Por qué razón? Porque el carácter que desarrollamos se forma sobre la base de nuestras decisiones diarias. ¿Ok? Ahora, pecado como naturaleza posiciona el concepto de pecado dentro del ámbito de aquello que nos constituye sin haber intervenido la voluntad, sin intervención de la voluntad. En otras palabras, si pecado es lo que yo soy, entonces yo no soy responsable de pecado. Si pecado es lo que yo soy, entonces yo no soy responsable del pecado, porque yo no soy responsable de haber nacido, porque yo no elegí nacer en la tierra. Así que si pecado es lo que yo soy, no es mi culpa el pecado. ¿Se da cuenta? Ahora mira esto. Esto significa que el pecado es lo que esencialmente somos. Y esto no puede ser cambiado, porque si el pecado es la naturaleza, usted jamás podrá cambiar su condición, su estado, usted jamás podrá cambiar su naturaleza. Si el pecado es la naturaleza humana que hemos heredado, entonces eso no cambiará jamás. Y por tanto, si el pecado es la naturaleza heredada y la naturaleza heredada será parte de usted y de mí hasta que nos muramos o hasta que nos vayamos al cielo habiendo sido transformados de corrupción a incorrupción, entonces el pecado será parte de nosotros hasta el día en que nuestros cuerpos sean transformados. ¿Ves la diferencia? Ahora bien, escucha esto. Les voy a hacer una pregunta. Les voy a hacer una pregunta interesante. ¿Qué creen ustedes que enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día? No estoy hablando de teólogos adventistas. No estoy hablando de individuos teólogos adventistas. No, estoy hablando de si la Iglesia Adventista posee una declaración oficial sobre su comprensión de la naturaleza humana. La Iglesia Adventista posee una posición oficial acerca de la naturaleza humana, acerca de lo que es nuestra naturaleza humana. Mira esto. Permítame compartir pantalla un momento. Voy a compartir un libro que ustedes deben conocer muy bien. Y este libro se llama de esta manera. Usted va a ver cuál es este libro en unos minutos. Mira esto. Aquí lo tengo. Ok, por favor. Alguien que me diga si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Está bien chiquita la letra, pero Okay. No hay problema, no hay problema. Ya yo lo voy a arreglar. Miren esto. ¿Conocen este libro? Este libro se llama Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. ¿Qué cosa es este libro? Este libro es una exposición bíblica de las doctrinas fundamentales, ¿correcto? Muy bien, les voy a decir algo acerca de este libro. Miren lo siguiente. Antes de leer la declaración oficial, permítanme leer esta sección. Miren esto. Esto se llama Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Y en su sección introductoria, que se llama Breve Comentario sobre las Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día, aquí está. Breve comentario sobre las creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día. Mira lo que dicen los autores de este libro. Mira esto. Mira esto. Ok. Ahora sí podemos leer bien, ¿verdad? Esto está en la página número 6. Mira, página número 6 del libro Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. Mira lo que dice esto aquí. Dice así. Este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, se basa en los cortos resúmenes que aparecen al comienzo de cada capítulo. Ok, ¿por qué razón este libro, Creencias de los Adventistas del Séptimo Día,
se basa en los cortos resúmenes que aparecen al comienzo de cada capítulo. ¿Por qué razón? Atención, ¿por qué? Por favor, preste atención a lo que voy a decir. Porque solamente estos resúmenes que aparecen en letra negrita en el comienzo de cada capítulo, solamente esos resúmenes representan la declaración oficial votada en conferencia general. La explicación de estos resúmenes no es una posición votada, no es una posición oficial. La exposición de los resúmenes es una cosa o un asunto representativo, pero no es oficial. Mira la manera en la que el mismo libro nos lo dice. Dice así: en esta obra presentamos en forma amplia, amena y práctica, para beneficio de nuestros miembros, amigos y otros individuos interesados, estas convicciones doctrinales y su significado para los cristianos adventistas que deben actuar en la sociedad de hoy. Escucha esto porque es impresionantemente importante, demasiado importante. Escucha bien. Si bien este libro no constituye una declaración aprobada oficialmente por votación formal, únicamente una sesión plenaria de la Asociación General podría proveer esto, puede ser considerado como representativo. Atención con esto. No es lo mismo representativo que oficial. Representativo significa que esta exposición de los resúmenes puede ser considerada como representando a los adventistas del séptimo día, pero no es la posición ni declaración oficial de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Ok? Porque solamente una sesión plenaria de conferencia general puede ser suficiente para constituir una posición declarada como oficial. ¿Ok? Entonces, este libro, la exposición de los primeros párrafos, la exposición de los resúmenes en negrita, constituye una cosa representativa de la verdad en Jesús que los adventistas de todo el mundo aprecian y proclaman. ¿Ok? Ahora vamos a ir a la página 89. Mira esto. En la página 89 tenemos lo siguiente. Escucha esto. Página 89 de este libro. Mira esto. A ver, una pregunta. De acuerdo a lo que este libro dice y enseña, ¿qué cosa del capítulo número 7 representa la posición oficial de la iglesia? ¿Qué representa la posición oficial de la iglesia? A ver, de acuerdo con lo que acabamos de decir, ¿qué representa la posición oficial de la iglesia? La posición oficial de la iglesia es esto que yo voy a subrayar. Esto es la posición oficial de la iglesia. Eso que acabo de subrayar. Eso es la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, votada y aprobada en sesión plenaria de conferencia general. Y una pregunta, ¿y esto qué es? ¿Esto qué es aquí? Eso no es oficial, eso es representativo. Y el libro hace la diferencia. Y el libro recomienda hacer la diferencia. ¿Se da cuenta? Ok, escucha esto. Una pregunta. Vamos a ver qué dice la posición oficial, que es esta que está aquí en negrita. Mira lo que la iglesia piensa acerca de la naturaleza humana. No es la naturaleza humana de Cristo, sino la naturaleza humana del hombre, del ser humano en general. Mira lo que piensa la iglesia acerca del ser humano. Escucha esto. Vamos a leerlo juntos. Dice así. Dios hizo al hombre y la mujer a su imagen, con individualidad propia y con la facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu que depende de Dios para la vida. ¿Se da cuenta? ¿Es inmortal? No, el ser humano no es inmortal. Depende de Dios para la vida. ¿Se da cuenta? Escucha esto. El aliento y todo lo demás. Escucha esto. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron a Dios,
negaron su dependencia de Él y cayeron de la elevada posición que ocupaban bajo el gobierno de Dios. Escucha esto. La imagen de Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Escucha esto. Mira lo que dice aquí. Atención con esto. Voy a subrayar aquí. Mira esto. Atención con esto. Dice, sus descendientes, ¿los descendientes de quién? De Adán y Eva. Escuchan esto. Sus descendientes participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Escucha lo que consiste la naturaleza divina para la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿En qué consiste la naturaleza humana caída para la Iglesia Adventista del Séptimo Día? En esto, escucha lo que dice. Nacen con debilidades y tendencias hacia el mal. Punto y seguido. Pero Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo y por medio de su Espíritu Santo restaura en los mortales penitentes la imagen de su Hacedor. Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a Él y a amarse mutuamente y a cuidar del ambiente que los rodea. Pregunto aquí. Vamos a ver. Vámonos a Zoom entonces. Ok, pregunto a ustedes. De acuerdo a la declaración oficial, de acuerdo a la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el ser humano nace pecador, condenado a la ira de Dios. De acuerdo con la posición oficial de la Iglesia Adventista, el ser humano, pregunto, nace con el pecado en su naturaleza. De acuerdo con la posición oficial de la Iglesia Adventista, la naturaleza que yo recibo al nacer, ¿es pecado? No. La Iglesia Adventista no enseña eso. La Iglesia Adventista no enseña eso oficialmente. Pero si algún teólogo adventista enseña que usted y yo nacemos siendo pecado desde el momento de nuestra concepción, que usted y yo al nacer somos esencialmente pecado, si enseña ese teólogo adventista que usted y yo somos pecado porque hemos nacido con una naturaleza pecaminosa y esa naturaleza pecaminosa es en sí misma pecado, sepa bien usted que esa posición no es adventista. Esa posición no la enseña la Iglesia Adventista. Esa posición es disidencia de la posición oficial. Esa posición es claramente un aporte externo, un préstamo externo del calvinismo, luteranismo, agustinismo, protestantismo, catolicismo, pero no es adventismo. Eso no es lo que la Iglesia Adventista enseña. Eso no es lo que la Iglesia Adventista enseña en su posición oficial. En la posición oficial de la Iglesia Adventista dice que la naturaleza caída consiste en debilidad y tendencia al mal. Pero eso no es pecado. La Iglesia Adventista no enseña eso. ¿Se da cuenta? Entonces, mira esto. Vamos a volver a nuestra presentación. Ok, aquí está. Oh, muy bien. Tenemos el PowerPoint. Excelente. Muy bien. Seguimos entonces adelante. Siguiente diapositiva. Ok, aquí está. ¿Por qué es importante esto? A ver, amigos y hermanos, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué razón es importante lo que estamos diciendo? Aquí viene nuestra cadena argumentativa. Aquí viene nuestra cadena de argumentación. Recuerda cuando dijimos que si tenemos un error en la primera parte de una operación matemática, de una ecuación, ese error se va a convertir en una conclusión equivocada. Recuerda que dijimos que ese error, si nos acompaña al principio, nos va a acompañar hasta la conclusión. Muy bien, escucha esto. Mira lo que dice aquí. ¿Cuál es la implicación soteriológica? En otras palabras, ¿cuál es la consecuencia de la definición de pecado en relación a la salvación, en relación a la forma en que entendemos la salvación? Oh, mira la consecuencia. Aquí está. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a leer. ¿Cuál es la implicación para la salvación? ¿Cuál es la implicación soteriológica? Escucha esto. Si el pecado es la naturaleza que sin intervención de la voluntad yo y usted recibimos al nacer,
Si el pecado es la naturaleza, si el pecado es lo que me constituye sin intervención de la voluntad y las recibimos todos al nacer, entonces Cristo Jesús jamás podría haber participado de nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Porque sería pecador. Pero si la naturaleza humana no es pecado, entonces Cristo sí podía participar de nuestra naturaleza humana, enteramente humano, y al mismo tiempo seguir siendo limpio y sin mancha delante de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora mira esto. Si el pecado es la naturaleza que yo recibo al nacer, si el pecado es mi naturaleza, entonces Cristo jamás pudo participar de mi naturaleza. Entonces es necesario encontrar alguna forma de exención de la ley de la herencia. Solo Cristo entonces pudo vencer el pecado, gracias a que Él no participó del todo de nuestra naturaleza. ¿Se da cuenta? Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Mira esto. Si solo Cristo entonces, si solo Cristo pudo vencer el pecado, entonces el plan de la salvación no incluye la victoria sobre el pecado por parte del pueblo de Dios. En otras palabras, si solamente Cristo pudo vencer el pecado y el plan de la salvación no incluye la victoria sobre el pecado, entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Mira lo que ocurre. Atención. Entonces, el plan de la salvación, si no incluye la victoria sobre el pecado, la salvación del ser humano se limita estrictamente al momento de la justificación. Y la justificación se entiende solamente como una declaración verbal, puramente verbal, externa y forense. Y esto significa que la santificación sería resultado de la salvación, pero no sería parte de la salvación. La santificación no sería parte esencial de la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación sería solamente la declaración formal, la declaración forense, la declaración verbal de justicia sin intervenir ni el espíritu ni la transformación, sino la justificación se limitaría solamente a la pronunciación de la palabra de Dios que no efectúa nada en el creyente. Nada. ¿Se da cuenta? Siguiente diapositiva, por favor. Oh, pero aquí hay algo interesante. Si la victoria sobre el pecado no es posible ni requerida por el plan de la salvación, entonces inmediatamente, pero inmediatamente, desaparece la verdad bíblica del juicio, la verdad bíblica de la purificación del santuario en el lugar santísimo o el borramiento de los pecados, desaparece la verdad bíblica del fin del tiempo de gracia, desaparece la verdad bíblica del sellamiento. En otras palabras, se hace imposible e irrelevante toda escatología adventista. ¿Por qué se hace imposible la escatología adventista? Porque en la escatología adventista, el santuario celestial y el ministerio de Cristo en ese lugar termina. Pero si el ministerio de Cristo termina, entonces significa que habrá un tiempo en la historia del pueblo de Dios mientras esté en la tierra que el perdón de pecados termina, que el perdón del pecado y la intercesión de la gracia finaliza. Entonces, la única manera de hacerle sentido a la escatología adventista es pensar que cuando Cristo se encuentra en el santuario celestial, Cristo perdona pecados futuros que no se han cometido todavía.
Y antes de salir del santuario celestial, Cristo perdonará los pecados futuros que el remanente cometerá desde el tiempo en que Él salga del santuario hasta el tiempo en que Jesús los transforme en gloria. Entonces, si Cristo es capaz de perdonar pecados futuros que el remanente todavía no ha cometido, entonces yo quisiera que me dijeran cuál es la diferencia entre una indulgencia católica que se le puede comprar a Johannes Texel o ese perdón para pecados futuros que no se han cometido todavía. Porque si Cristo perdona pecados futuros, daría licencia para pecar. Y si Cristo concede licencia para pecar, la ley de Dios y su obligación desaparece, el carácter de Dios desaparece y se distorsiona para siempre lo que es la posición bíblica de pecado. Por esa razón, Elena de White dijo que si nosotros le hacemos caso, si prestamos atención a los sofismas satánicos que intentan presentar falsamente el carácter de Dios, la naturaleza del pecado y los principios involucrados en la gran controversia, si nosotros caemos en los engaños de Satanás, ¿qué es lo que vamos a sentir al final? Vamos a sentir al final libertad para pecar. Porque si Dios, a través de Cristo, perdonará pecados futuros que el remanente todavía no ha cometido, tranquilo, no hay problema. El remanente podrá pecar y tendrá libertad para hacerlo, porque Cristo ya los perdonó anteriormente. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es lo que la Biblia enseña? ¿Eso es lo que la Iglesia Adventista enseña? No, señor. Eso no es lo que la Biblia enseña, eso no es lo que el Espíritu de Profecía enseña, eso no es la posición oficial de la Iglesia Adventista. Ni la Biblia, ni el Espíritu de Profecía, ni la posición oficial de la Iglesia Adventista enseñan tal cosa. ¿Y todo comienza dónde? Todo comienza por una correcta definición de lo que la Biblia enseña sobre el pecado. Repito, ¿la Biblia dice que el ser humano nace con tendencias al mal? Sí. ¿La Biblia dice que el ser humano nace debilitado por la transgresión de nuestros padres? Sí. ¿La Biblia dice que el ser humano hereda las debilidades de la generación anterior? Sí. ¿La Biblia dice que el ser humano nace con tendencias al mal y al pecado? Sí. Pero la Biblia en ninguna parte dice que eso es pecado, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y la Biblia en ninguna parte dice que nosotros, cuando creemos en Cristo, tenemos que arrepentirnos de haber nacido, tenemos que arrepentirnos de haber existido, porque si existir y nacer es pecado, porque somos pecado, porque todo lo que nos constituye es pecado, entonces yo tendría que arrepentirme. ¿De qué cosa? Yo tendría que arrepentirme de haber nacido, tendría que arrepentirme de existir, tendría que arrepentirme de lo que soy, y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros pedimos perdón por los pecados cometidos, porque solamente transgresión de la ley de Dios es lo que la Biblia llama pecado. Solamente la transgresión de la ley de Dios. Esa es la definición bíblica de pecado. Y de esta definición sale un plan de salvación. Pero de la otra definición, de la definición del pecado como la ley de la herencia, como la herencia que tengo, como la carne que me constituye, pecado como naturaleza degradada y corrompida, de esta definición de pecado sale otro plan de la salvación. Y estos dos planes de la salvación no pueden ser correctos. O uno es correcto y el otro es falso, o este es verdadero y el otro es falso. ¿Cuál de los dos es el correcto? Depende de la definición de pecado con la que usted comienza. Por eso, de la definición de pecado con la que usted comienza su ecuación, dependerá sus conclusiones finales acerca de lo que es la salvación y el plan de salvación. Por esa razón es importante definir el pecado correctamente. Por esa razón es importante definir el pecado acertadamente. De eso se trata. Muy bien. Habiendo dicho esto, esperando que usted pueda haber quedado inquieto y esperando que usted pueda quedar con las ganas de seguir estudiando mañana la Biblia, porque mañana, recuerden, habíamos dicho que íbamos a estudiar Génesis 1 al 4, habíamos dicho que íbamos a estudiar Juan capítulo 9 y habíamos dicho que íbamos a estudiar Romanos capítulo 3 al 5. Mañana vamos a estudiar Romanos capítulo 3 al 5 para ver si Romanos 3 al 5 dicen que el ser humano nace en pecado, para ver si Romanos 3 al 5 dice que el ser humano está perdido al nacer, para ver si Romanos 3 al 5 enseña que el ser humano es naturalmente pecado, o si la Biblia enseña que el pecado es transgresión de la ley y solo esto es pecado.
Ok, muy bien. Estamos entonces listos con nuestra presentación el día de hoy y nuestras preguntas. Muchas gracias. Amén, amén. Bueno, Manuel, buenos días. Gracias por esta hermosa presentación que, como tú mencionaste antes de terminar, pues ha dejado a muchos, me imagino que a más de uno, con muchas preguntas y quizás allí un poquito pensativos. No digo que el tema no haya quedado claro, ha quedado muy claro, pero frente a este tema tan interesante, me imagino que hay muchas preguntas. Bueno, Manuel, me parece que se fue la señal. Manuel, ¿estás por ahí? A ver. Bueno, mis hermanos, mientras Manuel se está reconectando, eh, pues queremos de todas maneras agradecer a todos nuestros hermanos. Tenemos una gran audiencia en las mañanas y eso está siendo una gran bendición. Les recomiendo que sigan compartiendo a otros estos hermosos mensajes que son realmente de mucha bendición a otros. Aquí desde el Ministerio 1844 estamos muy contentos de tenerlos a todos ustedes y de estar acá. Teníamos un grupo de preguntas y estamos esperando aquí a Manuel. Estamos aquí. Ya la conexión regresó. Gracias Listo, a Dios. listo. Esta conexión nos hace lo mismo todos los días casi, ¿eh? Pero, Siempre, pero siempre. justo llegamos al punto. Bueno, Sí, Manuel, sí. ya con las Adelante, preguntas. Bueno, el tema de hoy día, adelante. En el nombre de Dios. sí, gracias a Dios, gracias a Dios. El tema de hoy día, Manuel, ha sido un tema que tiene que ver con el pecado. Y quizás hay algunas preguntas, yo sé que no vamos a cubrir todas, pero solo algunas básicas. Eh, Hay una pregunta que no sé, tú decides, Manuel, cómo lo vas a tomar, si es parte de repente de las charlas que vienen en adelante. Pero hay Ujú. una pregunta que un hermano dijo, hermano Manuel, ¿es posible no pecar jamás? O sea, ¿es posible tener victoria sobre el pecado? Muy bien. En primer lugar, si la pregunta significa, fíjate esto, si la pregunta significa que el pecado es una necesidad lógica humana, ¿ok? En el que el hombre, por haber nacido, está absolutamente condenado y jamás podrá escapar de pecar. Entonces, escucha, entonces la vida de Cristo en medio de la humanidad no tiene sentido, porque Cristo nace, atención, Cristo nace y como ser humano, de acuerdo a la posición bíblica, de acuerdo a la posición oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Cristo experimenta la tentación enteramente como humano, y eso es lo que dice la posición oficial. Claro. Entonces, Cristo, habiendo experimentado la tentación como humano y habiendo vencido en todo punto, mostró que el pecado no tiene excusa, que el pecado no tiene ninguna excusa delante de Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña. Cristo enseñó con su vida que el pecado no es una necesidad, que el pecado no es una necesidad lógica de la experiencia humana. Ahora bien, la otra pregunta es, entonces, si el pecado no es una necesidad lógica, ¿por qué todos los seres humanos cometemos pecado? Bueno, la verdad es que nosotros desde el nacimiento hemos heredado tendencias al pecado, hemos heredado tendencias al mal. Y estas tendencias y estas inclinaciones que nuestros padres cultivaron y que nos transmitieron se transforman en hábitos pecaminosos que cuando el ser humano tiene el discernimiento y es responsable delante de Dios, obviamente se transforman en pecado. Obviamente se transforman en pecado. Pero nota esto, el pecado no tiene excusa, porque si el pecado pudiese ser excusado por la naturaleza humana, entonces el pecado tiene una razón de ser, el pecado tiene una excusa. Y al encontrarle una causa, al encontrarle una excusa, el pecado se convierte en algo distinto al pecado. El pecado deja de ser pecado y forma entonces parte del plan de Dios. Y si el pecado tiene excusa y forma parte del plan,
bien sea para resaltar la gracia, bien sea para resaltar la justicia, bien sea para aumentar la necesidad de Cristo, si el pecado tiene excusa, entonces deja de ser pecado y se convierte en un instrumento en el plan de Dios. Y se acabó la controversia, señores, porque entonces Dios es el autor del pecado. Entonces miren esto. Pero si la pregunta del hermano o la hermana que la hace significa que si el ser humano, una vez convertido y transformado por el poder de Cristo, por la palabra de Cristo, por el evangelio de Cristo, por la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, que implica ser tomados por el Espíritu Santo, si el ser humano, una vez tomado por el Espíritu Santo y habiendo sido transformado por Cristo, puede abandonar el pecado, la respuesta es absolutamente sí. El ser humano puede abandonar el pecado, pero solamente cuando es Cristo el que hace esa obra en el ser humano. Jamás estará en nuestra capacidad vencer el pecado separados de Cristo. Cristo debe estar en nosotros, debe vivir en nosotros, su poder debe vivir en nosotros, su espíritu debe vivir en nosotros, porque solamente Él es capaz de vencer el pecado en carne humana. Así que cuando Cristo viene a vencer el pecado en mi carne, como Él lo venció en la suya, solamente Cristo es capaz de hacer esa obra en nosotros, no nosotros mismos. Amén. Bueno, Manuel, gracias. Y de repente en relación a esta pregunta voy a amarrar otra que tiene allí al costado y otra pregunta que teníamos acá, justamente respecto a esto, en relación a este tema del pecado. Entonces podríamos decir de que Cristo vino a este mundo para liberarnos a nosotros del pecado en el sentido de que nosotros podamos dejar de pecar a través de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Mira, hermano Jeffrey, página 340 de Patriarcas y Profetas. Página 340 de Patriarcas y Profetas y luego respondemos con una cita bíblica. Mira lo que dice Patriarcas y Profetas, página 340. Dice lo siguiente en relación con el pacto de la gracia de Génesis 3:15. Dice, se le prometió al hombre perdón de pecados y la ayuda de la gracia divina para obedecer en lo futuro. Entonces, Jesucristo significa perdón de pecados y significa poder para abandonarlo. ¿Se da cuenta? Por eso dice una publicación del 24 de julio de 1888 de la Review and Herald. Elena de White dice, solamente puedes decir que crees en Cristo Jesús cuando comprendas inteligentemente por medio de la fe que la cruz, que la muerte de Cristo en la cruz te hace posible para ti que ceses de pecar. Eso lo dice Elena de White. Y ahora escucha esto. ¿Dice eso la Biblia? ¿La Biblia enseña eso? Escucha esto. Romanos 8, versículos 3 al 4. Dice Romanos 8, versículos 3 al 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y por causa o a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte de Cristo en la cruz no significa solamente el perdón, significa que su muerte hace posible que la justicia de la ley se cumpla en nosotros cuando somos guiados por el Espíritu. ¿Te das cuenta? Entonces la Biblia es clara, la Biblia es absolutamente clara. Jesucristo significa perdón y significa el poder para vencer. Amén, amén. Bueno, bien claro, Manuel. Bueno, hay dos preguntas que las voy a poner en una acá por cuestión de tiempo y de repente estas dos están amarradas en la respuesta, Manuel. La primera es, ¿qué cosa es tentación? ¿O es la tentación es pecado realmente? Muy bien. Santiago capítulo número 1, versículos 13 en adelante, dice que cuando el hombre es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal, sino que cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra griega es epithumia, que quiere decir deseo, que quiere decir pasión, no necesariamente mala, pero generalmente como la traducción al español de la Biblia pasa por la teología de Agustín y a veces pasa por la teología de los padres de la iglesia, la palabra griega epithumia, que quiere decir deseo, se transforma a veces en concupiscencia de la carne, pero no son exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces dice Santiago, sino que cada quien es tentado cuando de su propia epithumia, cuando de su propio deseo, dice,
¿ok? Cuando de su propio deseo es atraído, es atraído. ¿Te das cuenta? Cuando de su propia concupiscencia es atraído. Entonces dice, atención con esto, hermano Jeffrey, atención todos los que nos escuchan. Y dice, y cuando la concupiscencia, dice, engendra, ¿verdad? Cuando se consiente a ella, cuando la concupiscencia engendra, da a luz el pecado y el pecado la muerte. Entonces, nota esto, aquí hay dos cosas distintas. Aquí la tentación no es pecado, porque aquí el apóstol Santiago dice que la tentación es ser atraído por el deseo, pero solamente cuando el deseo es consentido voluntariamente y cuando cedemos a ese deseo que nos atrae es que se le cuenta como pecado. El pecado comienza cuando al deseo se le cede. El pecado comienza cuando se cae al deseo. El pecado comienza cuando yo cedo al deseo. Y la pregunta es, ¿solamente en conducta? ¿Solamente externamente? Absolutamente no. Porque el pecado comienza cuando en mi mente yo decido ceder al pensamiento pecaminoso que se despierta en mi cuerpo. ¿Te das cuenta? Entonces, el pecado comienza cuando en mi mente o en mi corazón yo decido ceder a ese deseo consciente, a ese deseo que se despierta en mi cuerpo y me atrae al mal. Ahora, aquí hay algo interesante, y es lo que nosotros necesitamos también repensar bíblicamente. Y es que la mente, hermano Jeffrey, y el cuerpo no son dos cosas distintas. La mente y el cuerpo no son dos cosas distintas. La mente y el cuerpo son cosas distintas para la filosofía griega. La mente y el cuerpo son dos cosas distintas para la filosofía cartesiana, de donde la ciencia moderna nace. Pero la mente y el cuerpo es una cosa, es una misma cosa. Es por eso, hermano Jeffrey, mire lo que voy a decir. Es por eso que cuando mi cuerpo, por ejemplo, cuando mi cuerpo experimenta desequilibrios hormonales o experimenta desequilibrios en neurotransmisores o experimenta desequilibrios en nutrientes, mi cuerpo hace que mi mente sienta ganas de esos nutrientes de los que carece. ¿Te das cuenta? Mi cuerpo hace que mi mente sienta conscientemente las ganas de comer esas cosas cuando mi cuerpo está deficiente. ¿Te das cuenta? Entonces, eso quiere decir que la relación entre la mente y el cuerpo es tan estrecha, que no podemos considerarlas como dos realidades distintas, sino como una misma realidad que están absolutamente entrelazadas. Entonces, lo que experimenta mi carne, lo experimenta mi mente, señores. Lo que experimenta mi carne es mi cerebro también. Por eso el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 7, cuando habla de los designios de la carne, atención, ¿qué palabra usa? Designio, la palabra griega es fronémata. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es fronémata? Fronémata quiere decir designios. ¿Y esos designios se experimentan en dónde? En la mente. Pero Pablo dice designios de la carne. En otras palabras, ¿la carne piensa? Claro que sí, la carne piensa. ¿Y cuál es su instrumento para pensar? El cerebro. La mente es su instrumento para pensar. Bueno, excelente, wow, tremendo punto que realmente yo me imagino que con más claridad vamos a ir desarrollando durante los temas que vienen adelante, ¿verdad? Correcto. Esto, Mañana, sí, mañana, sí, mañana vamos a estudiar Romanos 3 al 5. Y les voy a decir una cosa. Si hay un lugar en toda la Biblia, para meter la enseñanza del pecado original, si esta enseñanza fuese bíblica, ese lugar es Romanos 3 al 5. No hay un mejor lugar en toda la Biblia para meter la enseñanza del pecado original que Romanos 3 al 5. Si Pablo hubiese creído en el pecado original, lo hubiese dicho en Romanos 3 al 5. Pero pregunto, ¿y si Pablo no creyó en esto? ¿Será por eso que no lo dijo? Mañana lo vamos a ver. Mañana lo vamos a ver y invitamos a todos nuestros amigos que se conecten temprano. Estamos empezando en punto, así que no sé, son las 7:31 y me queda una pregunta acá en el aire que no me gustaría dejarla para mañana, Manuel, sino si le robamos al siguiente programa unos 5 minutitos. Adelante, Le voy a adelante. agradecer a las damas. Vamos con esta. Dice, hermano Manuel, ¿podría explicar qué quiere decir que nacemos con debilidad y tendencia al mal? Claro, claro que sí. O Mire, sea, creo que se refiere al concepto, ¿no? Debilidad y claro, tendencia al mal. ¿Qué es eso? claro que sí, claro que sí. Mire, nacer con debilidad y tendencia al mal significa que el ser humano nace sin el poder en sí mismo
en nosotros mismos sin el poder de resistir las tentaciones de Satanás. ¿Te das cuenta? El ser humano no tiene en sí mismo el poder de resistir al tirano y usurpador. Por esa razón es que Elena de White dice en la página 47 de Patriarcas y Profetas que se les dijo a Adán y Eva que no podían permanecer en el jardín del Edén porque su naturaleza se había degradado, porque no tenían poder ahora para resistir a Satanás y que ahora el tentador encontraría más fácil acceso a ellos. Entonces, ¿qué cosa es la naturaleza humana? ¿Qué cosa es la debilidad humana? ¿Qué cosa es la tendencia al mal? La tendencia al mal es la falta de poder para resistirnos a los deseos de la carne y a las tentaciones de Satanás. Pero cuando Cristo viene y cuando nos da su espíritu, Romanos 8, versículo 13, hace posible que le demos muerte a las obras de la carne. No significa que no seguimos sintiendo tentaciones, no significa que no experimentamos más nunca deseos carnales, no significa que más nunca somos atraídos por la tentación, no, significa que ahora el Espíritu nos ha capacitado para renunciar a esos deseos y hacer la voluntad divina contenida en su ley. Amén. Bueno, eso estuvo muy clarísimo, Manuel. Y como les digo a todos mis hermanos, mis amigos que nos acompañan esta mañana, sigámonos conectando cada mañana, porque estos temas se ponen mejor cada día. Hermano Manuel, una vez más, mil gracias por estos hermosos temas. Mil gracias a todos los que nos acompañan cada mañana. Sigan compartiendo el link, sigan compartiendo con otras personas y que el Señor siga bendiciendo su palabra. Bendiciones para ti, Manuel, también este día. Y gracias a todos. Y mil gracias por estar con nosotros en esta mañana. Que Dios sea una bendición para todos ustedes. Tenemos un hermoso himno a continuación. Le damos gracias a mi hermano Manuel por el mensaje. Hermanos, unámonos juntos a cantar el himno número 434. Dios los bendiga. Los esperamos mañana. Cuando el cielo y sus estrellas me hablan del amor de Dios y las flores al abrirse buscan el calor del sol, pienso en ese amor eterno que a todos da, me inspira cada día para amarlo más y más. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús. Nada marchitará ni cambiará mi amor por Él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Él conoce, Él escucha y me dice qué hacer. Él comparte mis momentos, sabe cómo y por qué. Él me guía cada paso, me da siempre lo mejor. Y aunque a veces no comprendo, me consuela con su amor. Él es mi vida, Él es mi luz, mi gran amigo, mi buen Jesús.
marchitará, ni cambiará mi amor por él. Mi Dios y mi Señor es todo para mí. Invitamos al hermano Manuel a tener una oración en este momento final. Por favor, hermano Manuel. Me parece que nuestro hermano Manuel se ha le fue la desconectado. señal. Sí, sí. Ok. Vamos a terminar con una oración en esta mañana. Entonces, los que puedan arrodillarse donde se encuentren, vamos a orar para terminar en esta hermosa mañana. Acompañe. Vamos a tener la oración final. Ahí está el hermano Manuel, no ¿Está puede abrir allí? su cámara. Sí, no puede abrir Ok, su cámara. listo. Póngalo, Ok. póngalo como host. Mil disculpas, a veces tenemos que lidiar con los temas de la conexión, pero ya tenemos a nuestro hermano Manuel aquí con nosotros. Sí, Manuel, no, adelante. vamos a orar. Permítanme arrodillarme juntamente con ustedes. Oramos. Muy bien. Nuestro Padre Celestial, Señor, Padre Celestial, nosotros reconocemos humildemente que sin Jesucristo nada podemos hacer. Y pedimos por eso, Señor, en el nombre de Jesucristo, que poderosamente, milagrosamente, por tu gracia, Señor, infinita y tu gran amor eterno para nosotros, tú, Señor, puedas iluminar nuestros entendimientos, puedas iluminar nuestras mentes y corazones. Señor, para que nosotros podamos despertar al deseo de volver a examinar tu palabra, examinarla para construir toda nuestra comprensión sobre ti, sobre tu carácter, sobre el pecado, sobre la salvación, solamente partiendo de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que nos hagas abiertos de corazón y mente para reaprender aquellas cosas que son necesarias reaprender. Para que si hay algo, Señor, que ha distorsionado nuestra comprensión de tu carácter o de la salvación, podamos volver a mirarlo en la Biblia con corazón y mentes dispuestos a ser entendidos y enseñados por ti. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Sigue con nosotros, sigue delante de nosotros, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Dios les bendiga.